Mucho gusto. Muy buenas tardes, Muy buenas noches, Pavel. Noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Igualmente. Igualmente, Pavel, muchas gracias. Pavel, pues aquí en familia y en casita haciendo estos programas de Hasta que el sueño aguante, y gracias por ser el primero de nuestros entrevistados de esta noche, Pavel, porque es un tema que es difícil abordarlo en serio, y creo que hay momentos en los que uno debe de asomarse a este tema del humor. ¿De qué nos reímos, Pavel, y cómo nos hemos reído? ¿Desde cuándo tenemos un buen humor político en México? Humor en general. Humor en general, bueno, ¿de qué nos reímos? Pues nos reímos de lo que queremos negar, nos reímos de lo que queremos disimular, porque como dicen los clásicos de la teoría del humor, el humor es una manera de no ver lo que, de sacarle un provecho, digamos, de goce a la realidad, de tal manera que el humorismo mexicano, el buen humorismo mexicano, yo creo que ha instalado una especie de picnic en medio de una tragedia, porque pues la pobreza, por ejemplo, ha sido el estado natural de muchos de los comediantes, Cantinflas, Tintán, etcétera. Lo que han hecho ha sido negar esa realidad, pues a veces terrible, a veces no tanto, porque como quiera, pues es un dispensador de placer el humor. De algún modo, el humor es arte. Este placer que nos da el humor es un placer estético, diría yo, ¿no? Entonces, el humor y el arte van entrelazados, donde algunos ven cosas terroríficas, otros ven algo plácido. El humor es una cosa, una bisagra muy delicada, porque es una misma realidad terrible la que te ofrece placer. Es un placer, pues, como el que otorga el arte, pues, que te lo puede dar ya sea una personalidad, o te la puede dar el manejo del idioma, o ese carisma que algunos grandes comediantes han tenido. ¿Y de qué nos hemos reído en el humor en general y en el humor político? Pues yo diría, bueno, a grandes rasgos esto que les acabo de decir, y también, pues yo diría que el humor en México ha sido complejo, porque, bueno, tenemos humor desde siempre, bueno, no tan permitido antiguamente, pero en el siglo XIX sí había, pues empezaban el teatro popular. Seguramente se burlaban del poder en el siglo XIX, como los demuestran algunas publicaciones de entonces, del que tenemos un poco más documentado, digamos, de tiempos del Porfiriato, tiempos de la Revolución. Es curioso porque los cómicos de entonces fueron inclementes contra Francisco I. Madero. Él nunca prohibió nada. Sin embargo, por ejemplo, yo recuerdo Madero Chantecler, era una obra de teatro, yo no la he leído. José Emilio Pacheco pedía que no se reeditara porque manchaba la memoria de su autor, que fue el gran poeta José Juan Tablada. Pero es curioso que cuando cayó Huerta, Victoriano Huerta, muchos cómicos y dramaturgos del teatro de revista se exiliaron a Cuba porque habían sido decididos defensores del huertismo. Entonces, nuestro humor no ha sido, es un poquito inexacto decir que ha sido revolucionario o conservador. Ha habido en ambos sentidos, incluso yo creo que ilustres representantes en ambos sentidos, porque finalmente es un arte del que participan reaccionarios y liberales, ¿no? Es algo, es como el arte, pues lo necesitamos todos, y ambos bandos nos hemos reído de distintas cosas. Pero pues sí, desde el punto de vista político, yo creo que ha habido, en el siglo XX ha sido una especie, yo diría, como de pronto carcajadas no continuas, discontinuas, a lo largo del siglo en torno al poder, porque si bien en la Revolución Mexicana hubo bastantes muestras de humor político, por ejemplo, yo podría decir que en tiempos del PRI era muy escaso, naturalmente en tiempos de la televisión mucho menos. Fue un humor muy reprimido, y hay pocos ejemplos. Por ejemplo, en el teatro de revista, pues sí, naturalmente Palillo, que pasó muy mal al cine. En el caso del teatro de revista, pues yo creo que hubo bastantes. Bueno, naturalmente Palillo es un nombre que sale por varios lados.
pero donde creo que el humor político tuvo sus grandes momentos fue en la prensa. Y yo diría también lo mismo, que fue un humor muy censurado, y diría que a lo mejor uno de los primeros manifestaciones pues de esa explosión humorística irreverente ante el poder opresor fue de La Garrapata en 1968. Uh-huh. Antiguamente, pues yo creo que sí, por ejemplo, Palillo decía que tenía siempre un amparo para que no lo metieran a la cárcel y que salía a actuar con un amparo, pero muchas veces incluso los políticos le mandaban los chistes. Se cuenta que Miguel Alemán le mandaba tarjetitas con chistes a Palillo, haciéndole sugerencias de que pudiera hacer chistes de que él era el gato Félix, porque se decía que andaba con María Félix. Entonces no es tan uniforme tampoco hablar del humor, porque es del humor político, porque yo diría que hay una consistencia mayor desde los últimos 50 años, ¿no? En que también, por otra parte, pues el poder se daba cuenta de que el humor era menos peligroso de lo que parecía, porque de alguna manera pues el humor, como otorga ese placer al que lo disfruta, pues puede ser también un poquito, puede desarmar un poquito, ¿no? A la gente, puede hacer que se trague uno la realidad horrible gracias al humor. Uh-huh. Claro. Pavel, perdón, largo excurso poco humorístico, pero... No, de eso se trata. Muy bien. Pavel, ¿tú crees, por ejemplo, en el humor normal, quitando el humor político, crees que en México históricamente el humor se ha basado en la discriminación o en burlarse de otras personas? Mira, yo creo que hay de todo. El tema de la discriminación es complejo, porque, por ejemplo, en estos días he escuchado que, por ejemplo, el tema de los indígenas en el humor, sí, puede ser que haya toques de racismo, indudablemente. Es algo que, pues, México es un país profundamente discriminador, es algo que México lo trae en el inconsciente, es algo que proviene desde hace muchos siglos, y sin embargo yo diría que los personajes cómicos que se han hecho a lo largo del siglo XX, por ejemplo, los que yo recuerdo, que han tenido como personajes a los indígenas, tienen una parte, digamos, sí de chiste, pero hay otra parte de encariñamiento, porque yo, por ejemplo, pienso en Régulo y Madaleno, pienso en la propia India María, que alguna vez lo platiqué. Por ejemplo, yo he visto muy pocas cosas de la India María, posiblemente cosas en televisión, sobre todo, fragmentos de películas, pero hay que pensar dos cosas en torno a ella. Uno, que es de las pocas películas mexicanas dirigidas por una mujer, porque la propia María Elena Velasco, actriz, dirigía, y era un poco también la visión de una mujer que frente a una sociedad machista, discriminadora, triunfaba, porque de algún modo ella era una mujer muy inteligente. Entonces hay un poco de algo, hay cierta ambigüedad ante estos personajes. Entonces no podría yo decir que sean completos. Si hay cierto discurso discriminador, evidentemente, porque de algún modo se toma, pues yo digo, al indígena como algo, un personaje un poco cosificado, ¿no? Claro. Pero por otra parte también hay cierto cariño, porque yo creo que estos cómicos también quieren al personaje que critican. Entonces, quienes han sido los peladitos Cantinflas, no es nada más un discurso sobre la pobreza, sobre la marginalidad, sino que también hay un cariño sobre el personaje del peladito, lo mismo Tintán, lo mismo diría yo de estos personajes que han representado los indígenas, ¿no? Yo creo que hay que leerlos con esta doble discurso, porque no es nada más el discurso del racismo, ¿no? Claro. Pavel, si tú encontrases a alguien que hubiese vivido unos 10 años en el extranjero, no tuviese una gran realidad o contexto de lo que pasa en México, ¿qué tipo de cómicos mexicanos han tenido un gran impacto y trascendido en este sentido? ¿En otros países? No, aquí en México.
¿Cuáles son los cómicos mexicanos que han tenido mayor importancia? Cantinflas, El Palillo, Roberto. Yo te diría fundamentalmente, así como los grandes, así a un nivel de un Chaplin mexicano, pues yo te diría que Tintán, Cantinflas y Joaquín Pardavé. Básicamente creo que son ellos los que han marcado o los que se han convertido en figuras mucho más grandes, ¿no? Pocas mujeres, por ejemplo, Vitola, creo que es la única que ahorita se me viene a la mente, pero esos tres personajes porque han reflejado aspectos muy importantes del mexicano, no sé si resortes, yo creo que no a ese grado. Fundamentalmente yo pensaría en Tintán, Cantinflas y Joaquín Pardavé, y Tintán y Cantinflas en una oposición de muchos años, porque entiendo que no se querían, entiendo que Cantinflas hace una referencia negativa a Tintán en una de sus películas, no trabajaron nunca juntos, nunca actuaron juntos, y representan dos aspectos de México también. Si ustedes se fijan, también son dos personajes que representan lo marginal, pero en aspectos distintos, la marginalidad del mexicano. Uno, el peladito, el pobre, y el otro, el pachuco. Algo que también, fíjense ustedes, como Tintán se nos aparece como alguien muy simpático y muy agradable, pero si uno lee El laberinto de la soledad de Octavio Paz, el pachuco es una sombra más bien ominosa de algún aspecto oscuro de la mexicanidad. Por cierto, ahorita me acuerdo, Cantinflas sí es uno de los primeros en hacer humor político. Lo hizo en una revista que se llamaba Rotofoto, porque hubo una polémica política entre Morones y Lombardo Toledano, que eran líderes obreros, y Lombardo Toledano le dijo a Morones: mire, si usted quiere discutir y ejercer la dialéctica, vaya a ejercerla con Cantinflas. Entonces la revista Rotofoto, que era pionera del humor político, fue a entrevistar a Cantinflas, y Cantinflas dio uno de sus más memorables monólogos sobre política, que está recogido en varios lados. Rotofoto fue una revista de 1938 que se censuró porque pusieron a Ávila Camacho y a Lázaro Cárdenas en calzones, y eso fue lo último, unas fotografías, fue lo último que hizo la revista Rotofoto. Yo creo que es una revista digna de ser recuperada, porque es de humorismo político y porque era una revista de puras fotografías con pies de página muy chistosos. Están Cantinflas, está Frida Kahlo en un fotoreportaje, pero de Cantinflas es particularmente memorable. En Amor Perdido, Carlos Monsiváis rescata ese monólogo de Cantinflas y lo enlaza con la retórica política, porque también hay que recordar que entre los más notables humoristas mexicanos involuntarios han sido nuestros políticos, que han ejercido una retórica, pues, cuya demagogia ha servido para grandes, o bueno, un cómico más que político social y que se fijó mucho en esto fue Héctor Suárez. Héctor Suárez. Claro. Perdón, Julio. ¿Por qué el tipo de humor político y de confrontación en México que desarrolló Palillo no tuvo continuidad en México? Y si es que tuvo alguna continuidad, ¿en dónde acabó? ¿Cuáles fueron las ramas que acabaron en ciertos personajes o en ciertos canales que sí lo mantuvieron? Es una pregunta difícil, fíjate, porque por un lado Palillo es una leyenda que pasó muy poco al terreno del cine. Hizo ahí Palillo No te rajes, Palillo Vargas Heredia, no sé qué otras películas, pero muy poquitas, donde no se notaba el talento en el escenario que tenía Palillo, ni esas desmesuras políticas. Y básicamente porque el teatro de revista, que es una gran tradición, la conocemos poco, porque al teatro de revista lo conocemos por su representación que tuvo en el cine. Todos los cómicos como el Chaflán, los cómicos, Amparito Arosamena, todos los cómicos que nutren el cine mexicano, el Chicote, por ejemplo, todos vienen del teatro de revista, pero al estar en el cine se despolitizaron un poco, de tal manera que yo creo que ese es uno de los factores que impiden que tenga una tradición Palillo, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay gente que le aprendió.
me acuerdo mucho que Benito Castro imitaba a Palillo con permiso de Palillo, y que algunos otros, bueno, Héctor Suárez, naturalmente, yo creo que hay algo del estilo de Héctor Suárez que le debe a Palillo. ¿En qué consiste? Yo diría que hay una cosa muy característica de este tipo de humor, que es ser completamente serios a la hora de hacer reír, lo cual hacía muy bien Palillo, y otro que hacía reír cuando hablaba, siendo muy serio, era Chava Flores. Chava Flores, cada que presentaba una de sus canciones, lo hacía con una absoluta seriedad. Claro. Pavel, pues muy interesante todo este recuento y este repaso que estamos teniendo. Solo te pregunto, en términos de audiencia masiva y de difusión internacional, el fenómeno de los personajes y el humor representado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. ¿Qué opinas de ese humor y de ese trabajo de Chespirito? Pues mira, yo creo, a mí se me hace claro que viene de esas viejas, pues recreaciones, yo creo que hasta tipo zarzuela, por el tipo de escenografía que tenían, como de comedia antigua, no sé. A mí, pues me representa personalmente, pues una época pues como de mucho vacío en cuanto a los contenidos, en cuanto a que se llegó a una receta muy fácil del humor. Sin embargo, yo creo que algo tenía, porque cuando uno viaja a otros países y las demás personas descubren que están frente a un mexicano, bueno, se cae cualquier otro ídolo que podamos esgrimirles para decirnos, bueno, la tierra de Chespirito. Y creo que es hasta incomprensible para otras personas el que para muchos mexicanos, que muchos mexicanos mostremos indiferencia ante este fenómeno tan verdaderamente avasallador en América Latina. Hay tesis de sociología en Sudamérica en torno a lo que significa esta manera de responder también con buen humor ante la pobreza, cómo representa la vida en otros países de Hispanoamérica. Para nosotros, creo que en México, por el contrario, representa un poco la despolitización de ese humor, en la conversión del humor en una especie de mercancía para la televisión. Representa una etapa no muy buena. Curiosamente, yo puedo decir que productos televisivos han sido reinterpretados ahora artística o culturalmente varios. Por ejemplo, yo veo cada vez que la música de los años 80, que yo nunca pensé que alguien iba a tener nostalgia de eso, ahora se tiene nostalgia de eso, de los programas dominicales, de las telenovelas incluso. Pero, por ejemplo, en México yo creo que no ha habido esa recuperación del Chavo del Ocho, no le hemos manifestado todavía nosotros. Yo no sé si algún día va a llegar ese momento en que podamos tener nostalgia por el programa El Chavo del Ocho. A lo mejor yo no quisiera estar en esos años cuando ocurra eso, pero hemos manifestado nostalgia de tantas cosas. Por ejemplo, un personaje que yo no pensé que iba a tener nostalgia y de pronto descubrí que tenía más cualidades de las que yo pensé, el dueto cómico musical de Viruta y Capulina. Creo que de pronto sí, a lo mejor algún día tendremos nostalgia del Chavo del Ocho. Creo yo que tiene de pronto momentos, pues yo creo que hay un carisma natural que sí puede ser que tenga, ¿no? A lo mejor tendríamos que liberarnos para apreciarlo de otra manera, de ese discurso que lo une tanto a un monopolio televisivo, ¿no? Pavel, pues la verdad, ¿qué te digo? Muchas gracias por tu conocimiento, tu sapiencia y tu generosidad de compartirla con nosotros. Sabes cuánto aprecio tu intelecto, tu conocimiento y tu sensibilidad, así es que para nosotros es un gusto que hayas estado con nosotros. No, para mí también, porque los veo diarios Muchas gracias. De compañía aquí en la cuarentena, así que les agradezco. Me siento muy contento de estar con ustedes. Muy bien, Pavel. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Pavel. Hasta luego.